El año pasado surgió la oportunidad de trabajar con una empresa un poco curiosa. Era en Bután, era en logística, en Avellanas. Yo soy astrofísico. No sabía muy bien dónde estaba Bután, ni mucho de Avellanas y tampoco mucho de logística. Por supuesto que dije que sí. Recuerdo que el viaje fue un poco un infierno largo, hacía mucho calor, hacía mucho sol. El sol, justo el tema de mi tesis. Podría estar horas hablando sobre el sol, pero yo no estaba ahí para eso, estaba para trabajar en logística. Así que ya en el viaje empecé a pensar cómo narices salir del percal donde me había metido. Empecé a pensar en mapas, en rutas para llegar a los campesinos, en cuánto tiempo se tarda, ya sin llegar siquiera. Y de repente paramos a comer en medio del viaje en un sitio y me encuentro con esto. Cuando dejé de fliparlo, sí, son dos grandes falos, me contaron que esto, de hecho, es un símbolo de protección de las casas contra los malos demonios. Y empezaron a contarme un poco más sobre la cultura, sobre la historia del país. Y al igual que ver estas fotos y en ese contexto te daría una idea equivocada de qué pasa en esas casas, hacer un proyecto sin entender el contexto cultural o histórico, pues te da una solución que quizá no funcione tanto. Y de hecho, hablando con la gente, aprendí que sí, que las carreteras incluso a veces ni están en los mapas y cuesta entonces hacer un modelo logístico. Y aunque sí que suele haber bloqueos y no están en los mapas, y los campesinos no todos saben hablar, no saben escribir o leer, sí que todos tienen teléfonos y utilizan móviles con fotos y mensajes de voz, con WhatsApp y WeChat. Y de hecho es lo que usamos en el proyecto que al final entregamos de logística. Esto que me sirve un poco de tontería para explicar que a veces los científicos somos bastante idealistas o bastante paternalistas. Haz lo que yo te digo, porque si tú supieras lo que yo sé, harías lo que yo digo. Y a veces creo que, de hecho, la sociedad nos da un poco de licencia social de que esta es nuestra labor. Y llevo bastante tiempo pensando cómo hacer más impacto como científico. No sé si es acercando la ciencia o la tecnología a los políticos o al Parlamento. Creo que más bien es que el científico tenga acceso a entender no solamente los datos, sino este contexto cultural. Esto no es nada nuevo, es lo que los científicos renacentistas se supone que hacían más. Lo que sí que es diferente ahora es que hay tantos datos y afectan tanto estos datos de tecnología a la sociedad que creo que tenemos una responsabilidad y una oportunidad como nunca hemos tenido en la historia. Sí, el cambio climático es un problema muy grande para nuestra sociedad, pero no es solo entender cómo pasa científicamente, sino lidiar luego con realidades como un presidente de un país como puede ser Trump. ¿Cómo hacer soluciones del cambio climático? Que sí que contamina, que tenemos que hacer algo, pero también sabemos que no podemos parar las fábricas porque dependemos de los viajes, dependemos de los productos y es mucho más complicado que entender cómo funciona el cambio climático. Este es uno de los 3 ejemplos que quería contar hoy. El segundo es un ejemplo un poco duro, es sobre la aparición del SIDA en el 82. En esa fecha ya se sabía que era una enfermedad nueva que afectaba sobre todo a gays y que estaba también en el banco de sangre nacional, entonces afectaba un poco más a la población. Tardamos 3 años en hacer los test en los bancos de sangre para detectar esta enfermedad, porque los científicos primero no querían estudiarlo por el estigma social y luego competían entre ellos para los premios Nobel. Este problema hizo que se murieran 6.000 personas antes de que se hicieran estos test que hacía falta. Para mí es un ejemplo de un fallo de cómo los científicos no pudieron optimizar para impacto. El último ejemplo que quería contar es sobre los bebés neonatales. Cuando los bebés nacen no tienen capacidad de controlar su temperatura y se usan incubadoras. Son caras, se estropean, necesitan electricidad y en países en vías de desarrollo es un problema. Esto es un problema real. Por otra parte, todos los científicos, todos sabemos que el agua a menos de 0 grados es hielo. Y cuando pasa de agua a hielo, son exactamente 0 grados, es una propiedad física. Un científico de impacto que sepa esto y sepa este problema social puede empezar a pensar, como hizo Jane Chen, ¿por qué no busco una cera que se funda a 37 grados? La caliento al baño María, la pongo en este saquito de tela que se pone en la foto, pongo el bebé dentro y tengo asegurada físicamente que ese bebé va a tener 37 grados durante todo el tiempo que la cera se licúe, perdón. Esto es una realidad, se llama Embrace y está salvando vidas por todo el mundo, miles de vidas de bebés sin ningún tipo de necesidad de electricidad. Esto es el ejemplo que yo llamo ciencia de impacto. Optimizar no para investigación, no académicamente, sino para problemas reales en la sociedad con estos avances tecnológicos y de datos. Y por eso me fui a Bután a contar avellanas.